Nosotros evidentemente pensamos que es mejor ser creativo. ¿Por qué? Pues porque nos puede permitir adoptar nuevos enfoques, encontrar soluciones nuevas a un problema, definir nuevos productos o nuevos procesos a la hora de estar trabajando en una determinada empresa y proponer un nuevo producto, o encontrar relaciones entre cosas ya existentes, entre diferentes conceptos, algo por ejemplo muy típico en investigación, en campos distintos, lo que os decía por ejemplo del ejemplo de Brian May, para dar lugar a algo quizás nuevo y novedoso y puntero, ¿de acuerdo? Bien, pues partiendo de la creatividad llegamos al concepto de innovación. El concepto de innovación es un concepto interesante, pero ya tiene un sentido de vender algo, tiene un sentido de introducir algo en el mercado, esa innovación que yo he generado a través de la creatividad. Es decir, podríamos definirlo, como os pongo aquí en la transparencia, como la puesta en práctica de las ideas. ¿Y por qué os pongo al lado de innovación ahí esos billetes, ¿no? El dinero? Bueno, pues porque aunque a veces consideremos que todo lo que tiene que ver con lo económico o con el dinero tiene un sentido a veces peyorativo, es cierto que la innovación tiene un sentido ¿de qué? De rentabilidad. Cuando yo he sido creativo, y he sido creativo, por ejemplo, en el contexto de una empresa y he definido un nuevo producto, lo que voy a querer hacer es sacarle rentabilidad. Entonces a esto lo llamamos innovación, ¿vale? La innovación tiene un sentido específico de rentabilidad y seguro que a vosotros se os ocurren pues muchísimos ejemplos, ¿no? Un ejemplo que está muy en boga últimamente son las tablets, por ejemplo, que han partido como una innovación probablemente del ordenador portátil, que partió como una innovación del concepto más estándar de ordenador de sobremesa, que a su vez es una innovación de los viejos ordenadores que ocupaban una habitación entera y demás, ¿no? Esto es un ejemplo de innovación. ¿Y qué es el espíritu emprendedor? El espíritu emprendedor está asociado a una capacidad de riesgo, de arriesgarse, una cierta actitud, ¿no? Frente, en este caso, frente probablemente al ámbito profesional o de los negocios, pero también en la vida. ¿Por qué os pongo esta imagen aquí de este perrillo? Bueno, pues porque el perro está, ¿no?, como avanzando hacia adelante, arriesgándose, yéndose hacia arriba, por así decirlo, ¿no? Y realmente es una buena definición de espíritu emprendedor. Esta, por ejemplo, que os pongo aquí, esta de la aptitud para detectar nuevas oportunidades de negocio y ponerlas en marcha, asumiendo riesgos, tomando iniciativa para empezar proyectos, para montar una empresa. Porque al fin y al cabo el emprendedor, lo que nosotros llamamos emprendedor, es una persona que ha sido creativa, ha pasado por la fase de creatividad, ha dado o ha encontrado una cierta innovación y decide arriesgarse y ponerla en el mercado, normalmente generando su propia empresa, probablemente con otros emprendedores, ¿no? Por eso os ponía ahí esa imagen. Esta definición también me gusta mucho porque abarca un poco tanto la creatividad como la innovación, como lo que os decía, que el emprendedor probablemente llega hasta el punto de generar la empresa, ¿vale? Quizás vosotros tengáis alguna definición diferente para espíritu emprendedor. Con respecto a qué ejemplos os ocurren de emprendedor, seguro que todos tenéis en la cabeza alguno, ¿no? Yo os he puesto aquí un ejemplo pues realmente muy conocido, ¿no? Lo que quizás si hacemos una encuesta entre vosotros en el curso, pues probablemente el mayor tanto por ciento de respuestas irían por este lado, porque realmente es una persona que ha estado en actualidad hasta hace bien poco y ha sido un gran ejemplo de emprendimiento, pese a que también, evidentemente, como todos los personajes públicos, ha tenido su buena dosis de polémica, ¿no? No todo el mundo comulga un poco con el ejemplo de emprendedor que fue Steve Jobs. Simplemente por hacer un pequeño inciso, para aquellos de vosotros que no hayáis visto el famoso speech, el famoso discurso de Steve Jobs en Stanford, os lo recomiendo que lo veáis, lo tenéis en YouTube, subtitulado en castellano o directamente en la versión original en inglés, porque realmente es muy interesante. Él habla, de hecho, de diferentes aspectos que tienen mucho que ver con esto que hemos comentado aquí, ¿no? Del espíritu emprendedor y demás. Pero yo quería poneros un ejemplo un poco distinto, ¿no? Pues salirme un poco del ejemplo más típico de emprendedor, un ejemplo que yo conocí aquí en unas charlas que se hicieron en Santander, de unos emprendedores que me llamó mucho la atención. Y es que tiene que ver con una película que probablemente la inmensa mayoría de vosotros hayáis visto, y si no, habréis leído probablemente los libros del Señor de los Anillos.
Os pongo aquí la imagen de Gollum y de la lava porque, si recordáis, en los momentos finales de la película, cuando Gollum le quita el anillo a Frodo y se cae a ese río de lava que circula por abajo, cuando Gollum se cae, os podréis imaginar que evidentemente eso está hecho con efectos digitales, ¿no? Esa lava, ese fluido y demás. Si nosotros nos ponemos a pensar quién ha hecho esos efectos, pues probablemente pensemos que ha sido una empresa americana con muchísimos recursos los que han generado esos efectos. Bueno, pues yo descubrí aquí en Santander una charla, conociendo al emprendedor, que no era así. Era una empresa, bueno, pues de un tamaño más o menos modesto, española, la cual había generado estos efectos digitales y muchísimos más de otras películas que, si consultáis su web o esos enlaces que yo os he puesto ahí, podéis descubrir, ¿no? Realmente ha participado en muchísimos proyectos. Y es un muy buen ejemplo de creatividad, de innovación, de espíritu emprendedor, además con eso que os comentaba yo, de juntar aspectos distintos, ¿no? Diferentes intereses. Estas personas, esta empresa, Next Limit Technologies, la montaron dos emprendedores que estudiaban, si mal no recuerdo, algo así como ingeniería naval o marina o algo parecido. Entonces conocían, sabían de fluidos, pero además tenían un interés personal, les encantaban los ordenadores. Entonces sabían programar, juntaron esas dos cosas y desarrollaron un programa de modelado de fluidos que les ha servido para montar su empresa, para contratar a más gente, y no solo eso, sino que incluso para ganar un Oscar técnico, que comentaba pues uno de los fundadores de la empresa cuando, en la charla que os comento, que se lo dio Jessica Alba y que les hizo mucha ilusión, ¿no? Estos Oscar técnicos son entregados, por lo visto, en una ceremonia aparte de la oficial que se retransmite por televisión, pero ahí en YouTube podéis consultar el momento de la entrega y demás, ¿no? Bueno, pues me parecía un ejemplo interesante, ¿no?, de espíritu emprendedor. Y lo que quiero que hagáis ahora, en una actividad que sí que va a ser evaluable, es proponer vosotros un ejemplo de emprendedor. En la actividad que vais a encontrar dentro del módulo 1 del curso, lo que quiero que hagáis es que propongáis un emprendedor y, evidentemente, razonéis por qué para vosotros os parece un buen ejemplo de emprendimiento, un buen ejemplo de emprendedor, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte del módulo 1 de este curso de Introducción a la Creatividad. Nos vemos en la siguiente parte. Gracias por vuestra atención.